Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que vayan a escuchar esta clase. Espero pues que estén muy bien. El día de hoy vamos a conversar sobre dos temas que son realmente bastante prácticos y de hecho son bastante interesantes y no para mí, digamos, tal vez son uno de los temas, tal vez con excepción de las escrituras de condominios que presentan una complejidad bastante alta para el notario. Y pues bueno, el segundo tema es el régimen disciplinario, que también pues se caracteriza en su mayoría por ser de una naturaleza bastante práctica. Entonces espero que pues encuentren la clase del día de hoy interesante. Antes de comenzar propiamente con los temas, quiero recapitular un poquito de la semana pasada que estábamos conversando sobre la competencia notarial. En particular conversamos sobre la competencia territorial, ¿no? Que era esta que aplicaba en todo el país o fuera del país cuando los efectos fueran a hacer sentidos en Costa Rica. Y también tenemos que pues todos los días y horas son hábiles para que el notario ejerza su labor, ¿sí? Por otra parte, tenemos que la competencia notarial, la competencia material, perdón, está restringida a lo que nos diga los códigos o a lo que nos diga la legislación. Y además a la rogación de parte, ¿no? El notario va a ser competente siempre y cuando la parte así lo solicite. Y pues la competencia material va a estar, eso sí, sujeta a lo que digan las leyes y pues, cualquier otra ley especial, digamos, que le resulte conexa. Algo importante que quería destacar acá, que no mencioné la semana anterior, pero sí les puse una lectura al respecto, no sé si pudieron hacerla, es que las dependencias públicas tienen el deber de proporcionarle al notario toda la información que él requiera para el cumplimiento óptimo de su función. Sí, en la sentencia que les puse, este fue un caso pues llevado al extremo y en el que me parece que un colega muy atinadamente actuó y impugnó una sanción, bueno, más que impugnar una sanción, simplemente interpuso un proceso contra la Dirección Nacional de Notariado y el Tribunal Supremo del Servicio del Registro Civil, el Tribunal Supremo Electoral y el Departamento, perdón, del Registro Civil, porque al notario se le sancionó y se le dijo que para poder comprobar la identidad de una persona tenía que tener acceso de parte de la Dirección Nacional de Notariado. Se le dijo, bueno, usted tiene que verificar en el registro fotográfico del registro civil. Cuando esta persona va y se dirige al registro civil, le dicen por otra parte, no, lo siento, ese sistema no se comparte con personas particulares, aunque usted sea un notario. Entonces, bueno, esta persona básicamente alegando que se le está obligando a hacer lo imposible porque las instituciones públicas le están negando los materiales, digamos, o la información que necesita para poder ejercer su función de forma adecuada, acude al contencioso administrativo. Y efectivamente el contencioso dicta sentencia a su favor diciendo, bueno, que estas dos dependencias públicas tienen que ver cómo se las ingenian para poder resolver esta situación. Entonces, este es un precedente sumamente importante que necesitamos tener en cuenta en cada una de nuestras labores, especialmente para las que vamos a ver el día de hoy. Ahora, quería recalcarles, hay ciertas disposiciones del artículo 34 que conversamos la semana anterior que son particularmente importantes para lo que se refiere a la actividad judicial no contenciosa. En concreto son el inciso A, que se refiere a que el notario es competente para recibir, interpretar y adecuar el ordenamiento jurídico a las manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran, obviamente en cumplimiento de disposiciones legales, de estipulaciones contractuales o por otra causa lícita, para documentar de forma fehaciente hechos, actos o negocios jurídicos. Entonces acá es importante, recordemos que la única forma que tiene el notario para actuar no es a través del protocolo, sí obviamente es la más clásica, por decirlo así, la más tradicional, pero el notario también puede actuar a través de otros medios. Ahora, si nos vamos al inciso K, vamos a ver que se le habla que el notario tiene que realizar las diligencias que le encomiendan las autoridades judiciales o administrativas. Normalmente, como lo vimos en la clase anterior, o de hecho en la discusión de hoy, cuando hablamos de notificaciones judiciales, por lo general cuando uno lee esto piensa solo en notificaciones judiciales, pero resulta que también se puede tratar de casos en los que una actividad judicial no contenciosa le haya sido delegada al notario. Y finalmente, se refiere a tramitar los asuntos a los que se refiere el título 6 de este código. Ese título 6 del Código Notarial es precisamente el que se refiere a la actividad judicial no contenciosa. Entonces, bueno, vamos a ver qué es este ornitorrinco tan extraño. ¿Por qué existe la actividad judicial no contenciosa? Realmente esto nos lleva, digamos, a analizar un poco la naturaleza del notario
yo ya en su momento les había conversado cuando hablábamos de la función social que ejerce el notario, que bueno, no actúa como juez o no actúa más bien como abogado de una de las partes, sino que más bien toma una posición imparcial desde la cual él tiene que decidir y velar, eso sí, por el interés de todas las personas que acuden a él a solicitarle sus servicios. Entonces, por ejemplo, les comentaba que un notario que vea que una de las partes está saliendo, como se dice popularmente, por dentro en un trato, tiene la obligación de explicarle a esta persona cuáles son las consecuencias de sus acciones y de lo que está decidiendo. Y si considera que esto raya en la inmoralidad, podría incluso tratar de abstenerse de realizar esa actividad. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si nosotros pensamos en la actividad contenciosa, usualmente, o por supuesto, estamos hablando en su mayoría, porque podemos tener casos arbitrales, pero la mayoría del tiempo pensamos en una corte, ¿no? Y la regla es que los asuntos que se van a ver en nuestra corte sean dos personas o dos intereses, o más incluso, que están contrapuestos. Y es responsabilidad del juez dar una solución a esa situación que, si bien no le va a agradar a todos, en virtud de las leyes se va a considerar, por decirlo así, la más justa. Este órgano, obviamente, en ese tipo de actividades tiene la obligación de actuar como garante de imparcialidad, garantizar la seguridad jurídica, garantizar la justicia, tiene que pretender además mantener la paz social de la colectividad y, bueno, esta es prácticamente la función que les delega el Estado, ¿no? Sin embargo, existe otro tipo de procesos a los que los jueces o los códigos, digamos, dependiendo de la naturaleza de la que estemos hablando, llaman actividad judicial no contenciosa. Es decir, no tenemos dos partes opuestas, sino simplemente tenemos un grupo de personas, dos o tres, que están de acuerdo, que tienen el mismo interés, pero que en virtud de cuestiones de orden público, la necesidad, digamos, de proteger a alguna de las partes que podría considerarse más vulnerable que la otra, es necesario llevar esto ante un juez que haga ese control de legalidad, ese control de justicia, incluso podríamos llamarlo así, ¿no? Es un juez que se va a encargar de que los acuerdos a los que estemos llegando no resulten perjudiciales para alguna de las partes que puede ser más o menos vulnerable. En este caso, por lo general, siempre se nos habla de los casos de los menores de edad y las personas incapaces. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como ustedes bien saben, uno de los problemas más grandes que tiene el sistema de justicia es la sobrecarga de los tribunales. Y no solo eso, digamos, si nosotros vamos y analizamos un proceso judicial, ¿qué otras desventajas tiene? Bueno, puede ser sumamente oneroso, puede ser sumamente lento si estamos hablando de un proceso civil. Además, pues va a requerir de una actividad del juez que tiene otros miles de expedientes que atender, entonces tal vez no va a tener, digamos, la atención o la precisión que nos gustaría. ¿Qué pasa? Bueno, que el sistema legal nos da la opción de sacar, por decirlo así, de los tribunales algunos asuntos en el que las partes están de acuerdo, en el que no hay contención y no hay, por decirlo así, una situación de protección, de justicia que amerite que un juez sea el contralor de esa actividad. Sí, entonces se habla, se consideran pues sus beneficios para las partes, mayor celeridad, mayor precisión, menos costos incluso podría llegar a ser. Además, podría hablarse también de que los tribunales, por otra parte, se descargan de asuntos que no tienen que ser llevados a su jurisdicción y pueden dedicarse a otros litigios que son más importantes y que verdaderamente necesitan de este recurso, que como bien sabemos, pues no es nada barato tampoco para el Estado. Ahora, esto nos dice, o la teoría nos dice, que en un periodo, digamos, podría pensarse que la función notarial es de tipo conciliadora. Y de hecho ustedes van a ver, digamos, cuando una persona es conciliadora, por lo general estos acuerdos se plasman en un acto o protocolar para darle más fuerza al acuerdo a las partes que llegaron y hacerlo ejecutable, por ejemplo. Entonces, esta es otra forma, más allá de los acuerdos, más allá de la mediación, más allá de este tipo de intervenciones, en las que los notarios pueden ejercer esa función conciliadora. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuándo se considera, cuándo estamos ante un supuesto de actividad judicial no contenciosa en la que los notarios pueden actuar? Esto, pues, nos lo aclara el artículo 129 del Código Notarial. Es súper importante que tengan en cuenta, esta lista es taxativa. La única forma, por decirlo así, en la que se podría ampliar esta lista es si
la ley de alguna forma, digamos, le otorga esa capacidad al juez en una ley, al notario en alguna ley especial. Entonces, ¿cuáles son los casos que podrían tramitarse como actividad judicial no contenciosa ante un notario? Bueno, son las sucesiones testamentarias, las sucesiones sin testamento en que todas las partes estén de acuerdo y no haya menores de edad o personas incapaces que figuren entre los interesados, cuando se trate de adopciones de persona mayor de edad, cuando haya localizaciones de derechos indivisos sobre fincas como planos catastrados, informaciones de perpetua memoria, divisiones de cosas comunes, de forma material o mediante la venta pública, distribución del precio, deslindes, amojonamientos, consignaciones de pago por sumas de dinero, y la liquidación de sociedades mercantiles cuando todos los socios estén de acuerdo. Y básicamente, digamos, eso sería. Como les digo, es una lista sumamente taxativa. Ahora, ¿qué implica que un notario asuma una actividad judicial no contenciosa? Bueno, esto quiere decir que el notario va a ser prácticamente un juez, no sé si llamarlo tal vez un juez privado, ¿no? Él se va a encargar de tramitar de la misma forma en la que se tramitaría ante un juzgado el proceso no contencioso. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, acá nos están diciendo solo se pueden tramitar los procesos que son legalmente autorizados y tiene que aplicar, digamos, y esto es lo importante, lo que les quería recalcar acá. Si nosotros tenemos una forma explícita de llevar a cabo un proceso sucesorio o de llevar a cabo un proceso de disolución de sociedades en sede judicial, pues el notario va a tener que referirse a cada uno de esos pasos, a cada una de esas etapas para él mismo realizar el procedimiento. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cuáles son esas normas. Ahora, hay ciertos momentos, obviamente, en el que el notario va a tener que retirarse. El primero de ellos es el momento en que surja contención. Sí, al igual que en los juzgados, cuando una actividad judicial no contenciosa se vuelve contenciosa, pues el caso tiene que ser referido a la sede judicial que sea competente. ¿Cuándo más tiene que recusarse, por decirlo así, o negarse el notario a llevar este caso? Bueno, cuando existan personas menores presentes o personas incapaces, que odio ese término. Hablemos de personas con limitaciones cognitivas que tal vez no puedan ser o no tengan la capacidad de valerse por sí mismas y requieran de una tutela especial, ¿sí? Ahora, además de esto, hoy es lo que les comentaba, la lista es taxativa, entonces los notarios no pueden realizar ningún trámite que no se mencione en el artículo 129 del Código Notarial. Y hay ciertas cuestiones específicas que tal vez el notario podría abordar, digamos, en etapas posteriores, pero no puede hacer estas actuaciones concretas. Y estas tres, digamos, están relacionadas en particular con los temas de los testamentos. Entonces, el notario no puede asegurar los bienes del causante, para eso tiene que acudir, por decirlo así, a un tribunal o a un juzgado, según corresponda. No puede hacer la apertura de los testamentos cerrados y además no puede tampoco comprobar los testamentos abiertos no auténticos. Eso pues lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero básicamente son tres cuestiones que tal vez el notario más adelante, por decirlo así, digamos que se abra el testamento y se haga la declaración de herederos, etcétera, en sede judicial. Ustedes están viendo esto en el curso de juicios universales. Ya hechas, digamos, estas primeras etapas y tal vez lo que quede es hacer la repartición de los bienes. Si la persona, por ejemplo, no dispuso en su testamento específicamente a quién le tocaba cada cosa o algo por el estilo, o lo que corresponda, digamos, es hacer la asignación, hacer los traspasos, nombrar algún perito, hacer avalúos, digamos, dependiendo de cuáles sean las etapas posteriores, podría solicitarse que un testamento que inició como testamento cerrado, el sucesorio se termine tramitando en sede notarial. Pero estas etapas específicas tienen que hacerse en sede judicial para que sea el juez el que pueda dar fe, o por decirlo algo así, le dé el carácter de auténtico, compruebe, valga la redundancia, las pruebas y, digamos, darle fe a las partes interesadas de que ese testamento es real, ¿sí? Ahora, hay ciertos casos cuando se tiene que suspender o terminar el proceso. Bueno, lo más importante acá es que cuando el notario se dé cuenta
de que tiene que declararse incompetente por esas disposiciones que vimos, que no es posible seguir adelante con el proceso. Por ejemplo, en el caso de que surja alguna contención entre las personas interesadas. Yo voy a seguirles hablando del sucesorio porque siento que es el proceso más, como más normal que se pueda llevar ante un notario. Ahora, podría ser también el caso de un divorcio, por ejemplo, por mutuo acuerdo. Es otro ejemplo, aunque los divorcios, ustedes bien lo saben, tienen sus particularidades y también las vamos a ver más adelante. Pero bueno, en el caso de que surja algún tipo de incompetencia, por ejemplo, que vayan a hacer alguna localización de derechos, si hay una persona con una limitación cognitiva y surja alguna contención, por ejemplo, y aunque no haya una persona con este tipo de limitaciones, pues el notario va a tener que declararse incompetente, hacer un acta, cerrar el expediente y presentar el expediente él mismo ante la autoridad judicial correspondiente. También cuando haya alguna causa justa, moral o legal que le impida al notario continuar con este proceso, tiene que ordenar que se remitan los autos. Cuando el notario sea suspendido o haya sido inhabilitado o cesado voluntariamente, tiene que notificarlo a las partes y ellas podrán solicitar el traslado del expediente ya no a vía judicial como en los casos anteriores, sino a otro notario. Y bueno, cuando ya el caso haya sido finalizado, pues el notario, cuando ya haya concluido con todas las etapas del proceso que le requiere el ordenamiento, se dicta una resolución de cierre que tiene por concluido el expediente y en la sana teoría este debería remitirse al archivo judicial. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que les había conversado que hubo una reforma a la Dirección Nacional de Notariado que ordenó que ésta se trasladara del Poder Judicial y fuera más bien adscrita al Ministerio de Justicia. Bueno, resulta y sucede que a raíz de este cambio hay un litigio pendiente en este momento entre el Poder Judicial y la Dirección Nacional de Notariado, básicamente respecto de quién tiene que hacerse cargo de los expedientes. De lo último que pude comprobar, en este momento ellos se encuentran, bueno, hay una medida cautelar que le impidió al archivo judicial destruir los expedientes porque se le había solicitado a la Dirección Nacional de Notariado que los recogiese o se iban a destruir en un plazo de 3 meses. Ahora se dictó esta medida cautelar para que los expedientes no fuesen destruidos, pero ahorita ellos están en un proceso de conciliación tratando de llegar a un acuerdo de cómo resolver esta situación, porque la Dirección Nacional de Notariado en la sana teoría no tiene capacidad para asumir estos expedientes y el archivo judicial dice, bueno, a mí no me compete porque usted no es materia judicial. Entonces, bueno, veremos si habrá algún tipo de resolución en este caso, pero lo que tengo entendido está sucediendo en este momento es que el archivo judicial no está recibiendo más expedientes y los notarios, perdón por el golpe, están custodiándolos. Entonces, como les digo, en la sana teoría deberían remitirse al archivo judicial. De momento, pues eso está un poco en el limbo. Ahora, procedimiento. Bueno, como les digo, la base, digamos, esto es un esqueleto, por decirlo así, que provee el código notarial y los lineamientos sobre el ejercicio y el control del servicio notarial. Pero cada proceso, digamos, o cada tipo de proceso va a tener una regulación distinta. Entonces, este esqueleto, por decirlo así, va a tener que ser complementado con las regulaciones que se encuentran en las otras normas más especiales. Entonces, siempre vamos a tener esa obligación de ir a investigar e informarnos en detalle cuáles son las etapas, cuáles son los procesos que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Ahora, respecto al proceso, algunos aspectos generales son que las actuaciones del notario son extraprotocolares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no se tiene que utilizar el tomo. Hay partes específicas del proceso que probablemente van a requerir que se utilice el tomo. Ahora vamos a ver cuáles son. Pero no necesariamente se va a tener que utilizar el protocolo en cada una de ellas. Entonces ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿cómo se lleva el proceso? Bueno, acá lo que va a primar es el uso del papel de seguridad. Más adelante lo vamos a ver. Pero básicamente se va a trabajar sobre un expediente creado por el mismo notario con una serie de requisitos que ahorita también vamos a conversar. Y este expediente va a constar, eso sí, de foliados, así, como un expediente judicial, digamos, va a tratar de tener o va a tener en teoría el mismo, va a tratar de imitar, por decirlo así, a un expediente judicial y
con ciertos requisitos particulares. Uno de ellos es el uso del papel de seguridad en todos los procesos, ¿sí? Todas las actuaciones que se hagan, todas van a constar en una hojita de seguridad del notario. Ahora, bueno, como les digo, las actuaciones notariales se van a ajustar a los procedimientos y disposiciones previas en la legislación. Eso es lo que ustedes van a tener que investigar dependiendo del caso en particular que se vaya a llevar. El notario tiene que esperar, obviamente, que las partes se le acerquen, se le presenten y soliciten sus servicios en este tema. Y para iniciar el expediente, ahí sí va a tener que hacerlo en un acta protocolaria, en un acta que consta en el protocolo. Entonces, por ejemplo, el notario va a decir, bueno, ante mí, notario tal, con oficina abierta en tal lugar, número de carnet, etcétera, se presentaron las personas tales, tales y tales a requerirme los servicios para realizar un proceso sucesorio o un proceso de divorcio mutuo acuerdo o un proceso de deslinde, etcétera, etcétera. Ahora, otras intervenciones pueden realizarse por escrito, aparte, digamos, pero el notario, eso es muy importante, siempre va a ser responsable de la autenticidad de toda actuación. Es decir, que todo lo que conste en el expediente va a estar respaldado por el notario y cualquier actuación que se haga dentro de ese expediente se va a tener por auténtica. Más o menos por ahí va el tema del uso del papel de seguridad. Ahora, otros aspectos fundamentales del procedimiento. Para hacer audiencias, bueno, todo lo que son tramitaciones del proceso, por ejemplo, y digamos tal vez esto suena un poco reiterativo, pero todo lo que son fases procesales, traslados, notificaciones, audiencias a las partes, audiencias a los peritos, etcétera, tiene que regirse por lo mismo que va a regir a los tribunales de justicia. Obviamente en lo que resulte aplicable y sea lógico que funcione así. Ahora, para las audiencias, los notarios van a estar sujetos, para ya sea las audiencias a quien sea, peritos, terceros, entidades públicas, entidades privadas, que se requiera algún tipo de notificación, algún tipo de información, que se apersonen, etcétera, pues tienen que seguirse, digamos, las disposiciones establecidas en la Ley de Notificaciones Judiciales. Y a esto los voy a remitir al artículo 62 bis de los lineamientos del ejercicio del control del servicio notarial, que es el artículo, por decirlo así, que dispone cómo tienen que hacerse las notificaciones notariales. Y acá lo primero que nos dice es, bueno, estas notificaciones tienen los mismos efectos que las judiciales y para poder hacerlo se van a hacer por medio de un acta extra protocolar utilizando claramente papel de seguridad según corresponde. Entonces, ¿qué quiere decir de esto? Bueno, como les digo, el notario va a actuar como un juez en todos los sentidos, en el sentido que tiene que dar traslados, en el sentido que tiene que dar audiencias, en el sentido que tiene que hacer resoluciones, trámites, solicitar papeles a las entidades públicas que tienen que responderlas, ¿sí? Entonces, las notificaciones, por supuesto, también van a entrar en esa materia. Otros aspectos del procedimiento, bueno, el notario también puede designar peritos, para ello tiene que apegarse a lo que dice el Código Civil y también tiene que cumplir con los honorarios que dicta la Corte Suprema de Justicia para este tipo de actos. Ahora, yo les comentaba, hay ciertas partes, por decirlo así, del proceso que pueden constar en el protocolo. Bueno, además del acta inicial que conversamos, que les comenté, también van a haber ciertas piezas del expediente que puede ser necesario que se protocolicen, ya sea porque el notario considera que es pertinente o porque las partes lo están solicitando. Importante de mencionar que estas piezas o esta protocolización pues se cobran aparte, ¿no? Eso ya creo que es como un poco decisión de cada quien, pero bueno, la disposición es, y lo que en teoría tenemos que apegarnos es que cuando uno va a hacer un acta, una protocolización de piezas, es decir, que vamos a agarrar una parte de ese expediente, lo vamos a meter en un protocolo para, no sé, darle más fuerza o hacerlo constar ante entidades públicas, pues eso se va a cobrar por aparte. Ahora, los expedientes, como les digo, tienen la misma naturaleza o la misma fuerza, la misma validez que un expediente judicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y ya esto me imagino que es también un poco lógico, siendo que conversamos que hay casos en los que el notario va a tener que en medio del proceso decir, bueno chicos, acá surgió una contención, resulta que yo ya no tengo competencia para resolver este conflicto, entonces vamos a ponerle un alto al expediente y lo vamos a llevar a sede judicial.
Cuando eso sucede, los expedientes pues obviamente se pueden mover de una entidad a la otra, pero también puede pasar, como les comentaba con los testamentos cerrados, que el expediente pase de sede judicial, por decirlo así, a sede notarial. Para eso las partes, digamos en el caso de un sucesorio, si todas las personas están de acuerdo, si son 2, 3 hermanos, ya saben cómo se quieren repartir las cosas, etc., están de acuerdo, ellos le pueden solicitar al juez que por favor traslade el expediente a un notario y escoger a qué notario quieren que se le traslade. El notario va a estar obligado a asumir ese expediente y pues concluirlo según lo que requiere cada proceso. Ahora, algunos requisitos particulares de los expedientes. El notario tiene que llevar un registro de los expedientes. Esto va a funcionar igual que una oficina judicial. Los que han sido meritorios ya más o menos tienen una idea de cómo se hace el manejo de expedientes. Pues para el notario va a ser igual. Tiene que llevar un registro, tienen que ir numerados de forma continua. Los folios dentro del expediente tienen que estar foliados también. En la tramitación del expediente, pues como les comentaba, se va a utilizar papel de seguridad. Igualmente se va a utilizar para cualquier comunicación o actuación externa al expediente, pero que tenga una relación con este. Por ejemplo, si hay notificaciones o que hay que solicitar información en particular a las entidades públicas. Y el expediente pues va a tener una carátula que va a identificar las partes intervenientes, un folio que tiene que incluir las índices de las actuaciones del notario, los folios, ¿verdad?, con cada una de las actuaciones, cualquier otro documento agregado de los autos y una contratapa. Además, estas, bueno, ahí nos dicen los lineamientos que tienen que ser de cartulina gruesa y seguir las disposiciones del archivo judicial. Entonces, como vemos, no es tan sencillo, por decirlo así, y de hecho requiere bastante responsabilidad. Recuerden que todo lo que se actúe en ese expediente, vamos a ver más adelante, igual que otras actuaciones de naturaleza notarial, pues van a tener también van a requerir, por decirlo así, más bien de un archivo de referencias. Y algo importante es que cuando el proceso se termine, o si ya se finalice, la persona o el notario encargado tiene que guardar una copia de ese legajo. Eso es súper importante. Y ojalá con un recibido. Ahora, bueno, esta es la parte de los expedientes que nos habla. Mira, perdón, aquí repetí. Punto nada más para aclararles que ustedes probablemente se están preguntando, bueno, cuáles son las directrices del archivo judicial y si estas se mantienen. De momento se mantiene vigente. La Dirección Nacional de Notariado emitió un instructivo para la entrega de expedientes de actividad judicial no contenciosa, que es la directriz número 1 del 2010. Entonces, bueno, esto claramente fue antes de que surgiera el conflicto, pero de momento la directriz sigue vigente. Entonces, en caso de que ustedes necesiten ver cómo se tiene que presentar el archivo, les recomiendo revisar esta directriz. Esto, pues, es nuestro primer tema. Yo sé que creo que lo vi un poco rápido, son las disposiciones que hay al respecto. Les tengo un par de lecturas, digamos, para que ustedes lean un poco más sobre la naturaleza de la actividad judicial no contenciosa. Algo importante que no les mencioné, los expedientes, a pesar de que en ellos puede haber documentos de carácter privado, como se está en el ejercicio de una función pública y en particular una que tiene tanto interés como es la actividad judicial no contenciosa, hay jurisprudencia que nos dice que estos expedientes son públicos. Entonces, el notario está obligado a exhibirlos cuando se lo requieran. Les voy a compartir la sentencia que aclara esto. También les voy a compartir unas cuantas lecturas sobre la actividad notarial, actividad judicial no contenciosa. Esto, digamos, como les digo, es el esqueleto de lo que se tiene que hacer cuando uno lleva uno de estos procesos. Pero vamos a ver, ustedes me van a ayudar con las tareas, que cada proceso no contencioso pues tiene lo suyo, no tiene sus particularidades y hay que estar muy con cuidado, muy atentos a cuáles son esas particularidades. Ahora, el segundo tema que nos interesa conversar el día de hoy es el régimen disciplinario. El régimen disciplinario notarial pues la verdad tiene sus particularidades. La primera de ellas es que es un régimen de doble naturaleza. Vamos a tener sanciones administrativas como sanciones jurisdiccionales y esto por supuesto, como ustedes bien lo saben, va a tener pues claras implicaciones a la hora de definir a quién podemos apelar o a quién podemos llevar a cuestionar determinada decisión. Entonces,
Esto primero para aclararles, cuando tenemos una sanción de tipo administrativo, la entidad competente va a ser la Dirección Nacional de Notariado. Ya vamos a ver más detalle cuándo es realmente que le compete a la Dirección Nacional de Notariado imponer estas sanciones. Y en segundo lugar, cuando tenemos sanciones de naturaleza jurisdiccional, pues estas le competen a los tribunales notariales. Esto es cuando tenemos alguna sanción, digamos, que se salga de lo estipulado administrativamente. Básicamente es la regla, lo que no es administrativo es jurisdiccional. Algo importante es que cuando surjan conflictos de competencia, como efectivamente han surgido y van a surgir, a quien le toca dirimir este conflicto es a la Sala Primera de la Corte de Justicia. ¿Sí? Anteriormente, es algo importante, nada más se los voy a añadir como un detalle a mencionar. Cuando ustedes vean sentencias viejas, tengan cuidado porque se van a encontrar sentencias de Sala Segunda. La pregunta es, bueno, ¿qué tenía que ver Sala Segunda en todo esto? Bueno, anteriormente Sala Segunda era el ente competente para referirse a los casos de inhabilitación. Digamos, básicamente cuando la Dirección Nacional de Notariado se oponía a habilitar a un notario, la que conocía sobre estos temas era Sala Segunda. Entonces hay bastante jurisprudencia interesante de Sala Segunda en este sentido, pero ya en ese momento no se aplica así. En este momento recordemos que la Dirección Nacional de Notariado es un ente administrativo. La competencia, la vía administrativa se agota dentro de la misma Dirección Nacional de Notariado en el Consejo Superior Notarial. Y claramente esto quiere decir o significa que si nosotros vamos a impugnar un acto de naturaleza administrativa, ¿a quién tenemos que acudir? Muy bien, al contencioso administrativo. Entonces todo se va a quedar, digamos, o va a tener una relación mucho más cercana con el contencioso administrativo, que si les soy bien sincera me parece pues mucho más ordenado, porque Sala Segunda por sus competencias de trabajo, laboral, familia, me parecía como un poco fuera de lugar. Ahora, bueno, básicamente lo que les quería indicar es que la Dirección Nacional de Notariado va a ser competente en casos muy específicos. Los primeros de ellos, digamos, vamos a encontrarlos estipulados en el artículo 140 del Código Notarial. Entonces se los voy a leer. Pero, digamos, la regla, por decirlo así, o el criterio general que ustedes podrían aplicar es que la Dirección Nacional de Notariado va a ser competente cuando estemos hablando de impedimentos o requisitos que no cumple la persona para ejercer el notariado. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros, si nos vamos al artículo 4 del Código Notarial, se nos habla de los requisitos que necesitamos para poder habilitarnos como notarios. Bueno, si fuera el caso de que se nos habilitó y adquirimos, por ejemplo, un cargo público, nosotros tenemos la obligación de informar a la Dirección Nacional de Notariado y solicitar que se nos deshabilite. Si una persona en esas circunstancias decide continuar con su proceso, bueno, a quien le corresponde, por decirlo así, imponer la sanción va a ser la Dirección Nacional de Notariado. Todo lo que tenga que ver con estos requisitos o impedimentos para el ejercicio del notariado le va a corresponder a la Dirección Nacional. ¿Qué otras situaciones va a haber la Dirección Nacional de Notariado? Bueno, esta es la que conversamos la semana anterior, que son los índices. Y también le va a corresponder cuando el notario incumpla los reglamentos, lineamientos o directrices directamente emitidos por la Dirección Nacional de Notariado. Entonces, ¿cuál podría ser un caso? Bueno, por ejemplo, a quien le corresponde sancionar al notario si no tiene oficina abierta al público es a la Dirección Nacional de Notariado. Si los notarios, por ejemplo, para tramitar sus expedientes de actividad judicial no contenciosa, que es el tema que estábamos viendo, no hacen caso a la disposición de que tienen que utilizar papel de seguridad, bueno, en ese caso estaríamos ante un incumplimiento que va a ser sancionado por la Dirección Nacional de Notariado. Todos los otros casos que no entren en estos tres supuestos, o cuatro supuestos, inhabilitación, impedimentos, índices y cuestiones propias de los lineamientos o las directrices de la dirección, todo lo demás le va a competir a los tribunales notariales, al juzgado y al tribunal disciplinario notarial. ¿Sí? Ahora, yo sé que es un poco amplia, digamos, la competencia de los juzgados y de los tribunales, pero bueno, realmente eso es lo que nos dice el código. Entonces acá vamos a tener que estar bastante atentos a la jurisprudencia de Sala Primera porque va a ser obviamente la que poco a poco va a ir definiendo esos límites. Ahora, ¿qué tipos de sanciones
podemos encontrarnos en el régimen disciplinario notarial? Bueno, están igual que en cualquier otro procedimiento administrativo, tenemos el apercibimiento o la reprensión y ya para el caso de faltas graves, la suspensión. Ahora, ¿cuándo se considera? Esto es importante. ¿Cuándo se considera que hay una falta grave? Bueno, cuando la conducta del notario está perjudicando a las personas involucradas, cuando se perjudica a terceros, cuando se perjudique a la fe pública o cuando se incumplan requisitos o deberes propios del ejercicio notariado contemplados en las leyes. Como les digo, es nuevamente sumamente amplia, pero va a ser más fácil de precisar. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos? Bueno, cuando por ejemplo el notario no haya hecho el registro de la escritura pública, por ejemplo en el traspaso de propiedad, el traspaso de algún vehículo, o no haya registrado el matrimonio, no lo haya presentado frente al registro civil. Cuando se perjudica a terceros, cuando nosotros por ejemplo seamos parte conscientemente de un fraude o seamos conscientes de que se está causando un perjuicio a alguien y no se le notificó, no se le informó o el notario en ese caso no se abstuvo. Cuando se perjudica la fe pública, digamos, usualmente estos tres supuestos van a estar muy relacionados. Digamos, ustedes quieren ver un proceso en el que esto esté sumamente relacionado, es cuando hay algún tipo de falsedad ideológica y el notario se prestó para realizar un fraude, ¿no? Ahora, los artículos del 143 al 149 del Código Notarial nos explican cuándo va a proceder, digamos, la suspensión y estipula claramente de cuántos meses o va a ser, digamos, la suspensión según la gravedad de la falta. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, por actuar sin estar al día en el pago de la garantía del fondo notarial, se le puede suspender hasta un mes. Por no acatar los lineamientos o las directrices, se le puede suspender hasta un mes. Por no exhibir el protocolo o por no notificar a la dirección del extravío del protocolo, por ejemplo, o de la destrucción de este, pues estas pueden aplicar sanciones de un mes. Como ven, estas son sobre todo de naturaleza administrativa. Y eso sí es importante, tengan en cuenta, el hecho de que sea una falta grave o que sea una falta leve no importa, no tiene relación, mejor dicho, con quién impone la sanción. Ok, recapitulando. Lo que básicamente quiero decir es que la Dirección Nacional de Notariado también puede imponer suspensiones. Entonces, esto no quiere decir que esta sanción, por decirlo así, o que las faltas graves estén reservadas exclusivamente a la competencia del juzgado notarial. Sí, eso era la mención que quería hacer. Ahora, suspensiones de hasta por 6 meses son algunos ejemplos. Cuando se haya atrasado, por ejemplo, la inscripción de algún documento registral por más de 6 meses y ya se le haya notificado al notario que tiene que presentar ese escrito, digamos que además que haya insistido en no presentarlos. Cuando se autoricen actos o contratos ilegales, por ejemplo, por algún error, tal vez podría ser. Cuando transcriban, reproduzcan o expidan documentos sin ajustarse al contenido del documento transcrito, digamos, cuando reproduzcan algo que no tiene nada que ver, induciendo error a otra persona. Las sanciones podrían llegar hasta de 6 meses a 3 años cuando se produzca, digamos, cuando en los casos ya descritos se produzca un perjuicio material, cuando se cartule estando suspendido o la nulidad, digamos, de un instrumento público se deba a la impericia, descuido o negligencia del notario, o por ejemplo cuando se celebre un matrimonio simulado. Ahora, la suspensión podría llegar de 3 años a 10 años cuando hayan, por ejemplo, cuando otorguen algún documento que no se haya presenciado o que faciliten su protocolo, por ejemplo, en el caso que hemos conversado siempre, que nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hacen. Es el préstamo al protocolo, podrían exponerse a una sanción de 3 años a 10 años. Cuando se expidan testimonios o certificaciones falsas, también podrían ubicarse en esa situación y ya podrían suspenderse por 10 años en forma fija si la persona, digamos, es castigada por alguno de los delitos que se incluyen en el artículo 4 del Código Notarial. Entonces, esto para que ustedes tengan en cuenta algunos ejemplos de faltas graves en los que podría incurrir el notario. Ahora, respecto al procedimiento, acá pues van a aplicar los principios generales de los procedimientos administrativos, ¿no?
y obviamente los jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aunque estemos en un caso administrativo o en un caso jurisdiccional, las autoridades van a tener que respetar los principios propios del debido proceso y no pueden dejarse de lado las garantías propias de un proceso sancionatorio, ¿sí? Esta sentencia también se las estoy incluyendo en las lecturas de la semana, así que les pido que por favor la lean con atención. Se hace un desglose o una explicación bastante bonita del régimen disciplinario notarial y sobre todo pues, de las garantías que tienen que llevarse o que tienen que respetarse en el marco de este proceso. Ahora, algunas cuestiones particulares bien puntuales del proceso. La legitimación, ¿quién puede impugnar, digamos, o iniciar un proceso disciplinario contra un notario? Bueno, obviamente la parte interesada, en el caso que se le haya causado algún prejuicio, o alguna oficina pública. ¿Cuál puede ser un ejemplo? El Registro Nacional, por ejemplo, si logra verificar alguna inconsistencia o alguna cuestión extraña en un traspaso de propiedad, en un traspaso o por ejemplo en algún poder. Lo mismo del archivo notarial cuando el notario en cuestión incumpla con su deber de presentar los índices. También el notario, digamos, bueno, ¿cuáles son las pretensiones? Perdón. Esto es algo bastante interesante que estaba de hecho leyendo en el libro de don Germán Mora y es uno de los artículos también que les voy a poner. El proceso disciplinario notarial no va a tener, digamos, el objetivo de, por decirlo de alguna forma, deslegitimar una escritura, sino que solamente va a tener el objetivo de sancionar al notario y obtener una indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros queremos impugnar un instrumento público otorgado por un notario, lo tenemos que llevar a un proceso civil o a un proceso penal incluso, ¿verdad? Si estamos hablando de un fraude. Entonces, esto es un punto muy importante. Ahora, los órganos competentes. ¿Quién puede presentar la denuncia y qué requisitos tiene que tener? Tienen que presentarse a los órganos competentes. Es importante comentarles que ellos, pues, obviamente si consideran que no es su competencia, se van a declarar como tales y van a referir el expediente al otro, por decirlo así. Si fuera, por ejemplo, si nosotros estamos llevando una denuncia porque el notario no está utilizando papel de seguridad según corresponde, pues obviamente, y lo presentamos al juzgado notarial, el juzgado va a decir, no, mira, esto le toca a la Dirección Nacional de Notariado, entonces se lo va a referir. Lo mismo viceversa. Si estamos hablando de un caso, digamos, en el que el notario haya otorgado una escritura sin estar presente y una de las partes hace la denuncia, pues la Dirección Nacional de Notariado va a decir, no, esto no es competencia mía, esto le va a tocar al juzgado. Y importante, bueno, se hace también traslado de notificación como cualquier otro procedimiento judicial. Se le dan 8 días al notario para darse por notificado y responder a los cargos o imputaciones que se le están haciendo. Ahora, como cualquier otro proceso judicial, tenemos recursos ordinarios, revocatoria y apelación, y esto es estrictamente dentro del proceso ante los juzgados notariales y el juzgado tribunal. Tenemos recursos de casación solo si hay acción resarcitoria, es decir, que si ustedes solo están pidiendo que se sancione al notario, no va a haber casación. Y obviamente esto según lo permita la cuantía. Creo que esto ha variado con los códigos procesales más recientes, pero bueno, lo que dice el Código Notarial a la fecha es que se aplican las normas propias del derecho laboral en esta materia. Y algo importante que me parece bastante interesante es que el Sala Primera, en este caso, no va a poder revisar la sanción. Es decir, no va a poder decir, bueno, yo considero que la pena de 9 meses es demasiado desproporcionada, entonces voy a poner una de 3. No. La única razón por la que la Sala Primera podría meterse con este tema es si considera que la falta no se dio. Si Sala Primera dice, bueno, sí hay falta, pero la sanción es desproporcionada, o sea, lo siento, la suspensión se queda como está, pero la acción resarcitoria sí podría cambiar el monto, por decirlo así, de lo que se tenga que indemnizar, etc. Entonces, esto es importante. Ahora, obviamente, si Sala Primera dice, no, acá no hubo falta, hay un error del acuo, entonces, pues el notario obviamente no va a tener que pagar nada tampoco. Entonces, esto para que lo tengan presente. Costas solo van a ver si hay acción resarcitoria. Y para que la suspensión surja efectos,
Esta va a tener que publicarse tanto en el boletín judicial y se tiene que notificar a las instituciones relevantes. ¿Cuáles son las instituciones relevantes? Bueno, el archivo notarial, el registro nacional, el registro civil, todas aquellas que tengan algo que ver con la actuación notarial. Prescripción, muy importante. Si cometemos una falta, nos jalamos una torta, la Dirección Nacional de Notariado o el Juzgado Notarial tiene solo 2 años para poder ejercer la acción disciplinaria. Pero la acción resarcitoria se va a regir por las normas del Código Civil. Si no me equivoco, esto implica que la prescripción es de hasta 10 años, ¿sí? Y la persona siempre va a poder solicitar esta acción resarcitoria, aunque ya haya pasado los 2 años de la acción disciplinaria. Siempre y cuando, obviamente, no se encuentre esta prescrita. Estos, chicos, bueno, son los temas de hoy. Yo sé que la clase quedó un poco cortita, pero no quería sobrecargarlos con un exceso de temas. Para esta semana lo que vamos a hacer es elaborar un poquito más en algunas actuaciones notariales particulares que tienen bastante relación con actividad judicial no contenciosa, o sea que tienen un procedimiento particular. Entonces, bueno, son igual 4 tareas. La primera de ellas son los matrimonios. La persona va a tener que investigar la regulación, el procedimiento, requisitos para hacer el trámite, ejemplos de escritura y cuáles son los pasos posteriores. Lo mismo para la segunda persona que se va a encargar de los divorcios. Y las personas 3 y 4, una se va a encargar de investigar sobre los testamentos y la cuarta sobre los poderes generalísimos. Muy importante, estas tareas las van a tener que presentar el próximo sábado en clase. Chicos, espero no haber visto la materia demasiado rápido. En algún momento me asusté y pensé que era mucho. Ahora siento que la clase quedó un poquito corta, pero la verdad creo que es lo adecuado. Si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, con muchísimo gusto lo podemos ver en la clase de discusión. Que tengan muy buen día y bonito bonito fin de semana.